Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura News. Un placer poder estar con ustedes. Vamos a pasar a revisar las principales informaciones que están marcando la jornada. Hoy día nos vamos a centrar en algo muy importante. Vamos a ver noticias relacionadas al área de la tecnología y cómo se están implementando agendas políticas a través del uso de esta tecnología, para que estén atentos con lo que está pasando allá afuera. Todo este tipo de cosas se empiezan a implementar en algunos países y después rápidamente pasa un tiempo muy corto porque se están haciendo a nivel global, y van a ver ustedes que van a empezar con la implementación justamente en sus países de origen, sea cual sea este. Así que bueno, vamos a pasar a revisar las principales noticias en este programa aquí en Contracultura News. Después de un pequeño corte comercial, ya volvemos. Quédense muy atentos a la información del día de hoy. Bueno, aquí ya estamos de vuelta. Muchísima información muy recargada, información que probablemente no van a escuchar en otro lugar. Vamos a pasar a revisar la primera noticia, porque están hablando ya de drones con la capacidad de reconocimiento facial que están listos para volar. Anyvision se asoció, esta empresa, con Microsoft para construir drones capaces de realizar un reconocimiento facial preciso sobre la marcha. Esta tecnología es demasiado temprana para la aceptación ética o moral, pero la compañía cree que el producto será adoptado por entidades públicas y privadas por igual. ¿Adivinen para qué? Evidentemente, ya lo adivinaron, para poder vigilar a la población. Algunos de los primeros drones con capacidades avanzadas de reconocimiento facial están siendo desarrollados por compañías de vigilancia israelíes, mientras la policía estadounidense considera si pronto agregará la controvertida tecnología a sus máquinas voladoras no tripuladas. Como señal de la inminente llegada de este sistema de lo que se llama identificación biométrica, esta vez desde el aire, una startup israelí previamente financiada además por Microsoft ha patentado tecnologías para el reconocimiento facial basado en drones. Hay una solicitud de una patente de Anyvision con sede en Tel Aviv que fue publicada a principios de este mes de agosto del 2019 en los Estados Unidos. Esta patente es importante revisarla porque detalla la tecnología para ayudar a un dron a encontrar los mejores ángulos para una toma de reconocimiento facial, antes de intentar encontrar una coincidencia para el objetivo, haciendo así referencia a los rostros que van a estar almacenados en una base de datos. Esto se tituló Posicionamiento Adaptivo de Drones para un Mejor Reconocimiento Facial, y todo esto fue presentado por empleados actuales y anteriores de Anyvision, incluidos 3 de Belfast y del Reino Unido. Esta patente que están desarrollando tiene como objetivo, según ellos, resolver algunas de las complejidades de lo que significa identificar caras desde una máquina voladora. Aquí surgen varios problemas obvios cuando se trata de reconocer a alguien desde un dron. Se necesita un ángulo en que pueda capturar correctamente la cara y poder obtener imágenes de buena calidad mientras se mueve o está suspendido. Bueno, algunas de las agencias militares de Estados Unidos se dice que han estado tratando de encontrar soluciones, incluido el proyecto de tecnología de reconocimiento facial táctico avanzado a distancia en el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el SOCOM, y la iniciativa además de reconocimiento e identificación biométrica en altitud y alcance de la actividad de proyectos de investigación avanzada de inteligencia, el IARPA. Todo esto que parece de ciencia ficción evidentemente es parte del control de la población, donde ya están tratando de usar drones. Esto era evidente que lo iban a hacer. Es una manera muy efectiva de llegar a lugares además remotos, de poder hacer controles no solamente en las ciudades, sino también en áreas rurales. Así que en diciembre, por ejemplo, se reveló que los ejecutivos de Anyvision se habían asociado con el proveedor de defensa israelí, Rafael, para una nueva empresa conjunta llamada SightX. Bueno, fue a fines del 2020 que se proporcionaron ciertas demostraciones a los medios israelíes, y estos pequeños drones de SightX no tenían ninguna capacidad en aquel entonces de reconocimiento facial, aunque los ejecutivos en ese momento dijeron que esta función llegaría pronto. Así que se dice que no está claro si esta tecnología es solo para militares o si se venderá además a agencias policiales. Ni SightX ni Rafael respondieron a las solicitudes de estos comentarios.
Así que Anyvision, para que tengan una idea, ya ha tenido que rechazar muchas preguntas sobre el uso de esta tecnología. Microsoft compró una participación en la puesta en marcha durante una ronda de $74 millones en el año 2019 y el año pasado además se retiró después de los informes de que la herramienta de Anyvision se había utilizado en los cruces fronterizos entre Israel y Cisjordania, así que ha habido una polémica ahí. Según Microsoft, su razón principal para salir de esto fue la incapacidad de poder ejercer control sobre esta empresa de Anyvision y además se hizo una auditoría que dirigió el ex fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, que descubrió que se usó esta tecnología en la frontera, pero después descartó las afirmaciones de que el software de Anyvision se había utilizado para vigilar a los palestinos en Cisjordania. Así que, sea cual sea la razón, lo primero que es importante es entender cómo pretenden empezar a ocupar esta tecnología, muy probablemente en algunos departamentos de policía, cómo están trabajando en estos ángulos, en esta tecnología de vuelo que les va a permitir el reconocimiento facial a distancia. Así que en cuanto a cuándo, por ejemplo, los estadounidenses pueden esperar drones policiales con reconocimiento facial, incluso si hasta el momento las agencias policiales parece que no planean enviarlos inmediatamente a los cielos, existe la expectativa de que lleguen de una forma u otra. Creo que en algún momento en el futuro probablemente veremos eso, dijo Mike Hutchins, teniente y líder de drones en el Departamento de Policía de Sacramento. Dijo además, estamos tratando de equilibrar la tecnología con el derecho a la privacidad de las personas. Y obviamente si entras en una tienda de comestibles, en una tienda minorista, en un banco, ellos capturan tu rostro cuando entras. Prácticamente en cualquier lugar al que vayas en público. Ahora tu rostro está siendo capturado por cámaras que son claramente capaces de ejecutar software de reconocimiento facial. Pero no tenemos ningún plan para funcionar esos dos en el futuro, por no decir que en algún momento esto no pueda suceder. Bueno, pero pongan atención a la siguiente noticia. Sin vacuna no hay trabajo. Muchas empresas del Reino Unido están haciendo que las vacunas sean obligatorias. ¿De qué manera? Bueno, están organizándose para encargar a los bufetes de abogados que elaboren contratos sin pinchazos, sin trabajo, entre comillas. Si no hay vacuna, no hay trabajo. Así que esto va a impedir la contratación de posibles empleados a menos que hayan sido vacunados contra el coronavirus chino. ¿Se acuerdan hace cuánto tiempo les dijimos que iba a pasar justamente esto en otros episodios aquí de Contracultura News? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ha afirmado públicamente que no tiene intenciones de exigir pasaportes de vacunas nacionales. Los ministros han admitido que las empresas privadas pueden asumir la responsabilidad de imponerlo al público británico. En declaraciones, por ejemplo, al Financial Times, los bufetes de abogados dijeron que ya han sido contactados por empresas, incluidas residencias de ancianos y corporaciones multinacionales que buscan redactar contratos que requieran que los empleados estén vacunados contra el virus. Un abogado anónimo, por ejemplo, le dijo al periódico que tales requisitos podrían ser riesgosos, ya que podrían desencadenar reclamos de discriminación de personas que se niegan a tomar la vacuna por motivos religiosos, mujeres embarazadas, por ejemplo, o personas que tienen problemas de salud como alergias que les impiden tomar la vacuna. El abogado además señaló que los sectores en que los empleados están rodeados de personas en riesgo, como las residencias de ancianos, los llamados contratos sin vacuna, sin trabajo, pueden en última instancia ser defendibles. Pero algunas firmas de abogados contactadas también han afirmado que las empresas también han comenzado a preguntar sobre cómo exigir que los que ya están empleados reciban la vacuna. Así que esto no es tan simple porque las empresas ahora están buscando cambiar estos contratos de las personas que ya están empleadas y para eso necesitarían obtener el consentimiento del trabajador. Así que, por su parte, la Confederación de la Industria Británica, la CBI por sus siglas en inglés, dijo que no había ninguna justificación para que las empresas exigieran vacunas para los empleados y dijo que las pruebas masivas serían una opción preferible. Acá hay un tema muy grande porque si bien es cierto, las compañías farmacéuticas han sido eximidas de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que alguna persona presente alguna complicación o muerte incluso producto de la vacuna,
El tema aquí es que estas empresas, según lo que informaba un abogado el otro día, las empresas no tendrían esa suerte de inmunidad y sí podrían ser efectivamente demandadas porque están tratando de llevar adelante una agenda que de cualquier manera es experimental y pone en riesgo la salud de las personas. Evidencia abrumadora hay de eso. Así que todo esto va avanzando de esta manera y recordemos que también el gobierno está considerando el uso de estos pasaportes de vacunas a nivel nacional y también en lugares como supermercados. O sea, esto está avanzando a pasos agigantados. Algunas declaraciones importantes, por ejemplo, la del fundador del anti-Brexit, un globalista de la empresa Pimlico Plumbers, anunció que exigiría que sus empleados fueran vacunados, pronunciando audazmente: sin vacuna no hay trabajo. Por su parte, Charlie Mullins dijo que hará que sea estándar en los contratos de trabajo que se requiere que tenga una vacuna, diciendo: no emplearemos a personas en el futuro a menos que tengan una vacuna. Ahí lo tienen. Hay una complicación aquí también que no hay que pasar por alto. Les recuerdo el código de Nuremberg del año 1947, ya que hay tanta gente que se dice antifascista por ahí dando vuelta. Recuerden que dijo que las condiciones del consentimiento informado, en ese párrafo que hace referencia a esto, dijo, abro comillas, sin la intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, extralimitación u otra forma ulterior de coacción. Así que ese es el código de Nuremberg de 1947 para tener en cuenta en qué quedó eso. Lo digo con fundamento de causa porque se ha señalado en innumerables oportunidades que todas estas cosas serían experimentales. Y justamente el código de Nuremberg en ese punto hace referencia a eso. Así que sigamos avanzando con las noticias el día de hoy. Según Gates, todos los países ricos deberían cambiar a carne 100% sintética. Este tecnócrata tiene hace mucho tiempo pensado dictarle la dieta a todo el mundo, aparte de otras cosas. Y no solamente es este salvador que no es médico, autoproclamado del COVID-19 y la famosa vacuna, sino que ahora también quiere alimentos y está metido en el tema del calentamiento global. O sea, todo lo que significa la Agenda 2030. Dijo en una nueva entrevista, porque ya no deja de sorprender, que todos los países ricos deberían hacer la transición de carne de res 100% sintética para frenar significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático. Bueno, Gates además dijo que Estados Unidos está cambiando a carnes de origen vegetal como las vendidas por Impossible Foods y otras compañías. Según él, estas serán necesarias para salvar el planeta. Bueno, ahí lo tienen. Otra cosa que también habíamos revisado en los episodios anteriores, cómo estaban haciendo este intento de no solamente cambiarlo todo, sino que eso incluye también, por supuesto, cambiar la dieta y hacer un ser humano mucho más sumiso, por supuesto, y dependiente además de las grandes corporaciones, no solamente de la farmacéutica, sino que estas mismas corporaciones también están manejando la industria alimentaria. Bill Gates ha sido uno de los que están comprando más tierra en este momento en Estados Unidos también. Así que se están haciendo no solamente con el control de la salud, sino que también, por supuesto, con el control de lo que vas a comer. Bueno, además el señor Gates además está promocionando su nuevo libro que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Las soluciones que tenemos y los avances que necesitamos. Esto se va a publicar el día 23 de febrero. Si se fijan, aquí hay un patrón en común. Si no les hacen caso a ellos, va a haber un desastre a nivel global. Pero si ellos hacen jugosas sumas de dinero con todo esto, hacen un gran negocio. Además, se perpetúan en el poder porque con un sistema como el que están pidiendo, con un sistema como el que están diseñando y aplicando en muchos casos, es imposible que haya democracia, es imposible que se salgan del poder. No habían pensado en eso, a lo mejor, pero vale la pena reflexionar todo esto. Vamos a ver ahora en una noticia, porque hay un estudio que ha sido revisado por pares que expone una corrupción masiva en los CDC de Estados Unidos. El CDC evidentemente controla las políticas del COVID-19 superficialmente, evidentemente, y han sido criticados
ampliamente por un fraude masivo que ha habido de datos que ha sido diseñado a propósito por la evidencia que aparece aquí en este estudio para exagerar el recuento de muertes de COVID-19 durante el ciclo electoral previo a las elecciones del 2020. Todos los estados deberían iniciar una investigación y abrir de par en par este fraude. Esto lo dijo el editor de Technocracy News, donde aparece publicado esta historia. Pero hagamos un pequeño recuento. Durante las elecciones recordarán que Trump fue golpeado por las estadísticas del virus del PSC para dañar la economía estadounidense y además su campaña política, porque finalmente todo esto termina siendo más que científico, es un problema netamente político de instalar una agenda política mediante el uso del miedo y del terror. Bueno, sabemos que se usó descaradamente todo esto como un arma política para evitar que el presidente Trump y sus partidarios se unieran mientras Antifa y Black Lives Matter incendiaron los barrios progresistas pobres y de minorías durante todo el año. Ahora que Biden ya ha sido instalado en la oficina de presidente, promete aumentar ahora las medidas de bloqueo de COVID y extenderlas además en su capacidad para viajar y forzar el uso de máscaras durante al menos 100 días. ¿Qué fue lo que pasó acá? Se publicó este estudio que fue revisado por pares que se encuentra que los números de los CDC están tan descabelladamente inflados que lo consideran pura propaganda basada en prácticas totalmente no científicas que fueron creadas innecesariamente en primer lugar. Así que se han acusado estos Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, de violar la ley federal e inflar estos números de fatalidad del coronavirus, según la impresionante información que ha sido obtenida por el medio Archivo Nacional o National Archive. Bueno, los CDC se dice que inflaron las muertes, escuchen bien, en al menos un 1.600% a medida que se desarrollaban las elecciones presidenciales del 2020. Todo esto según un estudio publicado por la Iniciativa de Salud Pública del Instituto para el Conocimiento Puro y Aplicado. Bueno, este estudio tiene 25 páginas, tiene más de 100 citas. Bueno, pero en resumen, para que se hagan una idea, cuál era el punto importante, más importante aquí, es que las pruebas eran inexactas y evidentemente esto arrojaba una falta de fiabilidad y además esto se combinó con procedimientos y métodos no científicos, según ellos que dieron como resultado todos estos picos de falsos positivos demostrablemente masivos, según ellos. Así que sigue apareciendo información sobre esta controvertida organización de la CDC, que ha estado sumergida ya a estas alturas con todo esto en varios escándalos. Pero vamos al país de Orwell, 1984. Bueno, resulta que en el Reino Unido quieren darle una pena máxima de 10 años de cárcel a las personas, a los ciudadanos, por mentir sobre la historia de recientes viajes. O sea, vas a tener absolutamente todos tus movimientos controlados, ¿cierto? Gracias, por supuesto, a esta bendición del cielo que le ha caído a todos estos globalistas y que ahora les permite hacer cosas como esta. El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que el público británico esperaría una acción bastante fuerte y la sentencia máxima refleja la gravedad del crimen. Bueno, un juez de la Corte Suprema criticó a este señor, al secretario de Transporte, y dijo que existían penas más altas, más bajas para los delitos sexuales incluso, que estos 10 años que le quieren empezar a dar a la gente. ¿Cuál es la idea? Que a partir del lunes las personas que lleguen a Inglaterra desde los países de la lista roja, entre comillas, deben aislarse durante 10 días en hoteles. Esto cuesta aproximadamente 1.750 libras para que se hagan una idea. De ahí todo esto, la preocupación de que las vacunas existentes que se están implementando en el Reino Unido puedan tener dificultades para controlar las nuevas variantes del virus identificadas, por supuesto, en todo el mundo. Bueno, mientras tanto, Shapps además dijo que la gente no debería reservar vacaciones ni en el Reino Unido ni en el extranjero y que era demasiado pronto para que los amantes del sol planifiquen sus escapadas. Dijo además, la gente no debería reservar vacaciones en este momento ni a nivel nacional ni internacional. Dijo esto en el programa Today, lo que llevó a la industria de viajes a advertir sobre otro verano perdido, evidentemente.
Así que el parlamentario también, o sea, el primer ministro Boris Johnson dijo a los parlamentarios que el público tendría que acostumbrarse a la idea de vacunar y luego volver a vacunar en otoño debido a las nuevas variantes, tal cual como lo hemos venido informando. El virus iba a mutar, la vacuna no sirve para un virus que muta, así que va a haber un calendario, un pasaporte interminable de vacunas, por supuesto, para las personas, y aquellos que no se vacunen no van a poder acceder absolutamente a nada. O sea, es una discriminación total contra gente que en realidad solamente tiene conciencia a veces de lo que está pasando acá abajo, y sobre todo con algo experimental. Así que, bueno, ahí lo tienen. Algunas cosas como van avanzando. Vuelvo a traer esta noticia a colación. No es la misma, está actualizada desde antes, pero resulta que los psiquiatras también están informando del gran daño que se está haciendo a los niños por los cierres pandémicos. Se caracteriza con razón como una bomba de relojería para la salud mental. Los trastornos alimentarios, el TOC, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, las autolesiones y el suicidio que se están disparando en la población juvenil, causando mucho más daño que todo lo anterior. Así que un psiquiatra en Londres, por su parte también, ha dicho que no tiene ninguna duda de que el bloqueo del coronavirus ha provocado un aumento en las derivaciones de salud mental para niños, y además dijo que la cifra se había disparado. Describió además haber visto un aumento de niños que se cortaron o tomaron sobredosis en las salas de accidentes y emergencias. Él también dijo que ha visto a otros niños sufrir trastornos alimentarios, perder una cantidad tan drástica de peso que los médicos luchan el día de hoy por salvar sus vidas. ¿Qué le importan esos niños? Todo esto producto del cierre de las escuelas, la falta de contacto con los amigos, la interrupción de todas las actividades deportivas, que está teniendo un efecto particularmente perjudicial para los niños. Solo se puede decir que el factor principal en todo esto es la pandemia, la falta de actividades, la falta de escolarización, la falta de oportunidades para estos jóvenes y probablemente un deterioro del bienestar de sus padres que no pueden hacer frente, dijo este psiquiatra a Sky News, el día jueves. ¿Se dan cuenta cómo van sumando los testimonios de doctores, psiquiatras, psicólogos que van hablando de esto y nadie los toma absolutamente en cuenta? ¿Cuál es la preocupación real por la salud aquí? Todo lo que estamos viendo son medidas de control, todo lo que estamos viendo es restricción de las libertades, experimentación en seres humanos, y lo último que se preocupan es de la salud, porque si van a banear el deporte, la alimentación sana, comer incluso carne natural, no la quieren reemplazar por carne sintética. Te están diciendo lo que debes comer, si puedes salir o no puedes salir de vacaciones. Y todo esto, como está conducido no por datos, sino por el miedo, porque parte de recuperarse de una enfermedad es dejar de sentir miedo de la enfermedad, empezar a convivir de alguna manera con ella y empezar a buscar métodos de cura, de tratamiento. Pero con el miedo lo único que voy a deprimirme y voy a deprimir mi sistema inmunológico y va a ser mucho más difícil que pueda luchar contra eso. Entonces aquí no, en ningún caso se está tomando en cuenta una perspectiva amplia de lo que significa el ser saludable. Dejar de hacer deporte es un suicidio, literalmente. Sobre todo en una sociedad tan sedentaria como la que estamos viviendo. Yo no quiero comentar más de esto porque ustedes saben cómo están las cosas acá, pero esto es realmente, no tiene nombre. No tiene nombre. Muchos médicos más están hablando de esto, expertos, que habían advertido también, después de que Boris Johnson anunciara el tercer bloqueo, que la pandemia ha creado una bomba de relojería de salud mental en los jóvenes que se encuentran bajo bloqueo durante un periodo tan largo de sus vidas. Sin hablar además que le están matando todos sus sueños. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes de cómo están transformando los colegios en verdaderas jaulas. Ahora nadie habla de las jaulas, ¿ah? De las jaulas de los niños. ¿Se acuerdan de las jaulas de los niños hace algún tiempo? Que armaron un tremendo escándalo por esto. Ahí uno ve el nivel
de hipocresía y de mentira que hay aquí. Ahora nadie habla de las jaulas que están implementando en los salones de clases. El mayor problema es el impacto en la salud mental. Creo que lo sabemos en la industria de la crianza y los hijos. Y es que vamos a estar experimentando 3 problemas principales: depresión, ansiedad y TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esto lo dijo la especialista en comportamiento infantil Elizabeth O'Shea creo que es. Ella agregó además que es vital para los niños jugar y hacer ejercicio al aire libre. Sin embargo, el grupo de campaña Play Outside ha dicho que las reglas de cierre poco claras han dado lugar a que la policía ordena a los niños que no jueguen entre ellos en los parques y se les ordene irse. O sea, la policía hoy día está hasta para controlar a los niños. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se destacó esto? Porque la semana pasada la policía de Londres ordenó a 2 hermanos de 8 y 6 años que abandonaran el parque porque no estaban encerrados y les dijeron que jugaran en su propio jardín. A pesar de no tener uno, ¿por qué? Porque vivían en un departamento. Ahí lo tienen. ¿Qué más se puede comentar al respecto? Bueno, esta semana han ocurrido además cosas que deberían llamar nuestra atención. No tiene que ver con el juicio político caricaturesco de un expresidente, que era completamente insensato. Impeachment a un expresidente. ¡Wow! Todo una distracción, por eso ni siquiera le di cobertura aquí a ese tema. Todo esto no fue más que un teatro que fue impulsado por una justicia basada en emociones, simplemente. Los demócratas, además, son conocidos por asesinar a los hechos y apelar a las emociones bajas de la gente, porque con eso crean el conflicto. Y ese juicio fue en el fondo más de lo mismo. Bueno, pero mientras pasaba todo este show, este espectáculo secundario, las élites globalistas en el Foro Económico Mundial con sede en Davos y sus camaradas, por supuesto, de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, la familia real británica y el Vaticano están tramando a puerta cerrada con China y el nuevo títere de China, el régimen de Washington, de cómo implementar su reinicio en la economía global. Este gran reinicio, como lo han calificado, se trata realmente de la destrucción de la clase media estadounidense, de la expropiación masiva de toda propiedad, de la expropiación, por supuesto, de la soberanía. Quieren encarecer absolutamente todo, quieren cambiar la manera en que te relacionas con tu familia, quieren encarecer el combustible que alimenta tu automóvil, los camiones que transportan además la comida, las tarifas de los servicios públicos y todos los productos manufacturados, porque van a entrar todos dentro de este programa, entre comillas. Los precios de los alimentos además son completamente sensibles a los precios de los combustibles. Eso lo sabemos. Ya ha aumentado muchísimo el precio de los combustibles en Estados Unidos en las primeras semanas de Biden. Por lo que pueden contar con que la factura de sus alimentos va a aumentar, junto además con el resto de los artículos que necesitas para sobrevivir. Todos estos diseñadores del Great Reset, del Gran Reseteo, se jactan abiertamente que bajo su nuevo sistema planeado, usted no será dueño de nada y será feliz. Lo podríamos aplicar para ellos. Ahora, ¿ustedes creen, por ejemplo, que estos insensatos que todavía creen que esto es un juego y que todavía esto está siendo conducido por las multitudes despiertas en la calle que quieren un mundo más justo y más igualitario? ¿Ustedes creen que esta gente, estos diseñadores del Great Reset, no serán dueños de nada además y serán felices igual que todo el resto de nosotros? Con toda esta agenda van a eliminar los combustibles fósiles, excepto, por supuesto, adivinen dónde. En China lo van a poder usar por otros 30 años porque se trata de engordar ese sistema. Todo esto gracias a los acuerdos climáticos de París, que engordan al dragón rojo, que Biden además firmó con después de que el presidente anterior lo sacó de ahí. Si estas personas tienen éxito,
usted será tan pobre que se verá obligado a alquilar lo que ellos llaman una vida de eficiencia del gobierno o de algún capitalista de compinches corporativo apoyado por el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar mirando aquí? El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, creo que se pronuncia así, hijo de un comunista, dice que debemos tener una conversación nacional sobre si el gobierno debería obligar a las aerolíneas a exigir una prueba COVID negativa o una prueba de vacunación para las personas que abordan todos los vuelos extranjeros o nacionales. Bueno, todo esto hace que Buttigieg se convierta en el primer funcionario de gobierno en sugerir que esto sería una gran idea. Imagínese, dice este artículo, un comunista que quiere restringir la libertad de movimiento de las personas. Bueno, qué sorpresa. El siguiente paso, después de exigir a los estadounidenses que muestren sus documentos antes de abordar los vuelos, será exigirles lo mismo para renovar su licencia de conducir. Por supuesto, todo esto está pasando si este impulso hacia esta tiranía, ocupando la salud, no se frena. Todo esto va a venir. En segundo lugar, además, la administración de Biden anunció que quiere lanzar una campaña de concientización, o sea, propaganda, sobre vacunas de $1.000 millones. Todo esto, además, para fomentar y entregarle jugosos dividendos a la industria farmacéutica. Todo esto se hace en nombre de ayudar al prójimo, ¿cierto? Que el mundo sea un lugar mejor. Ahora, ¿cómo podemos ser tan ingenuos e insensatos? Ustedes han ido a un banco a tocar la puerta afuera a ver si les pueden dar un préstamo porque tienen hambre o porque necesitan construir un futuro mejor para sus hijos. ¿Ustedes creen que le van a prestar plata así como así? Esto es exactamente lo mismo. Ninguna de estas grandes corporaciones se mueve por un segundo si es que no tienen una jugosa suma de dinero ahí, si es que no tienen a todas estas personas apernadas trabajando en estos puestos ganando tremendas sumas de dinero. El mundo no funciona de esa manera. Así que bueno, mientras estemos distraídos y con miedo, vamos a seguir siendo desinformados acerca de las cosas que deberíamos temer legítimamente, como por ejemplo cosas que alteran la vida de forma permanente y que pronto se van a desvanecer con este Green New Deal y el Great Reset que están planeados para trabajar mano a mano para destruir tus trabajos, tus ahorros, tu salud y tu forma de vida. Y después vamos a escuchar el típico llanto que es nos engañaron. Necesitan ellos, de alguna manera, que nosotros estemos mental y emocionalmente fuera de su juego. Totalmente desesperados, cansados, confundidos, deprimidos, para que aceptemos planes horribles que han elaborado para el futuro. Esto incluye, por ejemplo, una vida en un pequeño apartamento, en una ciudad donde no tienes nada y realizas la mayoría de las funciones básicas de la vida en un mundo virtual en línea. No habrá efectivo, lo que significa que se puede rastrear cada transacción y cada expresión de su individualidad es observada y escuchada para asegurarse de que sea aprobada por los supervisores, por supuesto, del Big Brother y el Big Tech. Pero todo esto se está diseñando, por supuesto, para que sea más inclusivo, más democrático que el antiguo sistema capitalista. Hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor. Ojalá que no se les cumpla eso. Bueno, es fácil predecir hacia dónde se dirigen 2 o 3 pasos en el camino. Siempre están diciendo lo que van a hacer. Yo no sé si es para evitar el karma por lo que están haciendo, pero toda esta gente de la izquierda siempre trata de restringir las libertades básicas, ya sea la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, el derecho a portar armas. Están 100% en contra de todas las libertades tradicionales que la gente da por sentadas en cualquier parte del mundo, como por ejemplo la familia, los hijos, el derecho a la libre educación. Bueno, eso es lo típico. Ahora que se escondan bajo este discurso inclusivo, democrático, ese es otro tema. Y ese es un tema donde caen evidentemente los incautos como moscas y le hacen creer que no existe su sistema ya que murió con Lenin, como ponía alguien que hizo un comentario hoy día, decía, cada cierto tiempo aparecen esos incautos diciendo, no, si esto ya no existe, esto murió hace tiempo. No se dan cuenta que simplemente les pesan los muertos y tuvieron que cambiar
la estrategia nomás, simplemente. Así que se están moviendo metódicamente mediante la infiltración, mediante la subversión, pero siempre empujando el carro. Bueno, toda esta gente fieles a estas inclinaciones totalitarias, izquierdistas que también son globalistas, los progres, los deconstruccionistas, porque ese es el nombre que deberían tener, deconstruccionistas, no progresistas. De progreso, ¿cuál es el progreso que nos han traído hasta ahora? La debacle moral, social, económica, etc. Todo esto significa que odian a tu país, no porque simplemente es tu país, sino porque es una competencia justamente para el modelo que tienen ellos. Por ejemplo, un pueblo fuerte, libre, independiente, no es fácil de manejar por estas corporaciones a este nivel global. Pero las personas desesperadas, empobrecidas y temerosas, por supuesto que se dejan llevar fácilmente. Es ahí donde entra el componente miedo. Porque a través de ese miedo, por ejemplo, de este uso de los apodos que utilizan para poder incluso ir en contra de su propia gente, porque no solamente para ir en contra de personas que piensan distinto o son de la vereda opuesta, sino que para ir en contra de su propia gente cuando tienen opiniones personales que se contraponen a su agenda, inmediatamente los tratan a ellos mismos, entre ellos se tratan de fascistas o lo otro. Después además tienen los típicos términos teóricos de la conspiración, un difusor de desinformación, un desinformador. Pero evidentemente todo esto es un pequeño precio que tenemos a pagar por salvar nuestros países, y la única forma además de salvarlo es hablar con más valentía que nunca con la luz de la verdad, en lugar de permitir que los medios de noticias falsas nos distraigan y nos conduzcan a sus propias distracciones. Enfoquemos así nuestras mentes y energías creativas en otra parte donde den más frutos. En la opinión de este artículo que me ha servido para ilustrar esto, un artículo de technocracy.news, ellos dicen que el enfoque debería ser educar a nuestras familias y amigos sobre lo que se avecina y sacar a nuestros hijos de las garras de los adoctrinadores patrocinados por el Estado con nuestros impuestos que violan sus mentes jóvenes y las llenan de mentiras dañinas. Bueno, interesante enfoque que tiene este artículo. Así que lo único que sabemos es que están aumentando las restricciones y se están estudiando todos los días cómo aumentar las restricciones. Y para el que no esté convencido todavía de esto, pregúntense cuándo fue la última vez que escucharon a una de estas personas que lucran con el miedo y controlan a la gente con el miedo. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon que estaban preocupados de resguardar alguna libertad personal de las personas? Ninguna. Tú no puedes con la excusa de un virus aplastarlo absolutamente todo, destruirlo absolutamente todo y haber planificado en 3 horas todo este gran reseteo, implementar toda esta tecnología, toda esta inclusión de la tecnología digital para cortar el acceso a los derechos que tiene la gente sobre sus propias vidas. Pero pasemos al siguiente tema, a la siguiente noticia, porque a pesar de las promesas de corregir la gobernanza de la tierra injusta, un nuevo estudio ha mostrado que las tecnologías digitales pueden promover el acaparamiento de tierras y además la desigualdad. Mientras los gigantes corporativos debaten sobre la tecnología para el bien, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, por supuesto, los hallazgos recientes muestran que la digitalización puede aumentar las desigualdades existentes. Un estudio que ha sido publicado por FIAN International, este estudio revela, se llama Disrupción o Déjà Vu, dice Digitalización, Tierra y Derechos Humanos. Este estudio revela cómo las tecnologías digitales se han convertido en las nuevas herramientas para la apropiación de tierras y fuentes de ganancias. Todo esto basado en una investigación realizada en Brasil, Indonesia, Georgia, India, Ruanda. Este estudio muestra que el uso de herramientas digitales en la gobernanza de la tierra exacerba las formas de exclusión existentes. Algunos de los hallazgos claves que hicieron en este estudio dice que las corporaciones, las personas adineradas y las élites locales están utilizando nuevas herramientas digitales
para apropiarse de tierras, lo que resulta en el desplazamiento de familias y comunidades enteras. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Parque Estadal Mirador en Brasil, donde las empresas agroindustriales han invadido ilegalmente un área de conservación de 700.000 hectáreas, utilizando registros de tierras digitales, por ejemplo. Todo esto ha despojado a cientos de familias de las tierras donde han estado viviendo durante generaciones. A falta también de una regulación para el interés público y los derechos humanos, los principales beneficiarios, arrojó este estudio, de la digitalización del sector del suelo son las empresas digitales, agroalimentarias, en detrimento de los colectivos desfavorecidos. Los gobiernos dependen cada vez más de los actores corporativos para proporcionar la infraestructura para la administración digital de tierras, lo que socava el control público además sobre los servicios y también sobre bienes esenciales. Dice también que si bien la tierra es reconocida como un derecho humano y es esencial para la vida de la población rural, los proyectos de digitalización se implementan sin salvaguardas de derechos humanos. A pesar de sus deficiencias, por ejemplo, para el interés público, los donantes internacionales están gastando millones y millones de dólares para aumentar el uso de tecnologías digitales en el sector terrestre en todo el mundo. Por ejemplo, solo el Banco Mundial financia proyectos con más de 1.000 millones de dólares destinados principalmente a África subsahariana y al sur y sureste de Asia. También hablaron de las iniciativas que utilizan, por ejemplo, la tecnología blockchain, la tecnología subyacente a las criptomonedas como Bitcoin, que existen ya en más de 20 países, mientras que blockchain se está promocionando como una tecnología de vanguardia que puede resolver problemas de gestión y tierra. La información disponible indica que la tecnología ha demostrado ser ineficaz y la mayoría de las actividades se han estancado. Así que están hablando que todo esto es un indicador de desigualdades sociales, especialmente la tierra, el despojo de las comunidades locales, que ha aumentado desde la crisis financiera del 2008, que ha desencadenado una carrera mundial por la tierra por parte de todo tipo de inversores. La gente con mucho dinero hoy día está comprando tierras. La falta de acceso seguro, además y estable a la tierra, también ha sido un factor determinante que causa pobreza, que causa hambre. Así que todos estos puntos, ellos dicen, según este estudio, que para abordarlos es necesario ver los problemas estructurales como la distribución muy desigual de la tierra y la falta de protección legal que tienen las comunidades respecto al uso de su propia tierra. Bueno, en resumen, este estudio, por eso es tan importante, muestra que la digitalización ha implicado una transferencia de poderes estatales a actores privados. Eso lo estamos viendo en todo ámbito de cosas. En Georgia, por ejemplo, una empresa con sede en los Países Bajos ejecuta la infraestructura blockchain que se supone que sirve como base del sistema de gestión de tierras del país, incluidas, por ejemplo, las transacciones de tierras automatizadas. Este y otros acuerdos de asociación público-privada están planteando estas serias preocupaciones sobre el control público sobre estos bienes esenciales y además estas funciones que debería tener la gobernanza para regular todo este proceso de digitalización que está atentando contra los derechos de propiedad que son básicos para la civilización humana. Así que este tema del desarrollo sostenible también que es más conocido como tecnocracia, es una fachada para poder quitar los derechos de propiedad y apoderarse además de la tierra bajo el pretexto de estos bienes comunes globales. Vimos un muy buen ejemplo de esto con todo lo que pasó con los famosos incendios en el Amazonas, que se habló muchísimo hasta que pararon de un momento a otro cuando al parecer se empezó a ir detrás de las ONGs. Muchas de ellas fueron sindicadas como responsables por el gobierno por estar generando estos problemas. Y además era un tema de que era bastante recurrente también en el Amazonas ese tipo de incendios, con la diferencia que esta vez se le dio una cobertura mediática y se transformó esto en un elemento de propaganda. Así que estamos de alguna manera acostumbrados a ver este tipo de cosas. Donde se trató a Brasil de que no estaba cuidando estos pulmones de la tierra y se convirtió todo esto, recuerden, en un tema central en la reunión del G7 en Europa, donde hubieron muchos líderes mundiales que pidieron la intervención para salvar la selva amazónica.
por supuesto, muchas de las imágenes, y ese es el pequeño problema, que estaban circulando en redes sociales donde se estaba armando todo este escándalo, no eran ni siquiera de los incendios de ese año. Habían fotos que después se mostró, pero evidentemente ya nadie sale a desmentir este tipo de cosas cuando se propaga este tipo de desinformación. Habían fotos del año 1989 y se estaban presentando como que eran del año 2019. Más desinformación flagrante, noticias falsas, que los medios de comunicación del mundo las utilizan evidentemente para avivar el fuego, y la indignación de la gente que tiene una preocupación real, muchos, por defender su planeta, por defender a la naturaleza, que no hay nada más loable que eso. Pero otra cosa muy distinta es usar todo esto con fines de establecer una agenda política. Así que, y sobre todo para lograr este resultado positivo, a saber, por supuesto, la agenda del desarrollo sostenible. Bueno, pero hay mucho más relacionado a todo esto. Esta vez son perros rastreadores alemanes que, según ellos, va a detectar el COVID con un 94% de precisión. 94% de precisión. Llama la atención el 94%. Yo creo que le pregunto a cualquier doctor o alguna persona experta en esto y va a dudar, no sé, 94%. Resulta que una clínica veterinaria alemana ha entrenado perros rastreadores para detectar el COVID-19 con esta precisión del 94%. Estos perros además están condicionados para oler el olor a corona que proviene de las células de las personas infectadas. Se pide además que los perros rastreadores se utilicen en la vida cotidiana como la detección del virus en las personas que asisten a conciertos. Se han utilizado más perros rastreadores en los aeropuertos de Finlandia y Chile para ayudar a detectar el virus, además, entre los viajeros. Una vez más, Chile sirviendo de experimento de todo esto. Una clínica veterinaria alemana ha entrenado estos perros rastreadores para detectar este nuevo coronavirus en muestras de salida humana con este 94% que hablaban ellos de precisión. Todo esto lo dijo Esther Schalke. Ella es veterinaria de la Escuela de Perros de Servicio de las Fuerzas Armadas de Alemania. Y bueno, ahí tienen algunas de las noticias que están relacionadas a todos estos perros que están siendo usados para el tema del coronavirus. ¿Se imaginan el miedo que le da a una persona enfrentarse a una fila y ver a un militar? Es más miedo todo esto. También seguimos con la agenda. Por ejemplo, todo esto que le estoy mostrando es esta última noticia, y la que viene a continuación es del sitio directamente del Foro Económico Mundial. También están hablando que 1 de cada 5 muertes a nivel mundial es causada por la contaminación de combustibles fósiles, que revela este nuevo estudio. Más propaganda, obviamente, a favor del Green New Deal y todo lo que significa esto. Así que, bueno, todo esto es parte de lo mismo. Por eso le he querido mostrar esta información, para que se hagan una idea de cómo se van complementando estas agendas, cómo se va complementando el discurso, cómo se va aunando toda esta retórica. Y nos vamos a ir con la noticia que corona todo esto, porque es esta vez el Deutsche Bank, que ha revelado que se necesitará un cierto grado de ecodictadura para llegar allí, a lo que significa este Green New Deal, que también es conocido, como les decía, como tecnocracia, y requiere esta transformación completa de todos los elementos de la sociedad, desde los marcos legales, como vimos con nuestra invitada Desiree Tramullas, que también nos va a acompañar luego. Hay un video muy bueno donde habla de cómo nos están quitando progresivamente la libertad, y habla desde el marco del aspecto legal. Todo esto, incluso hasta no solamente eso, sino que el comercio, que se ha visto tremendamente afectado, y además el control de la población. Este análisis, que fue publicado por el Deutsche Bank, criticó duramente el debate, lo que ellos llamaron debate deshonesto, con el que la Unión Europea está vendiendo su Green New Deal a los ciudadanos europeos. Los enormes riesgos del proyecto de prosperidad, el sistema económico y la democracia en sí no deben ocultarse, sino que deben abordarse abiertamente, dijeron. Así que advirtieron que el Pacto Verde de Europa, y que su objetivo de este pacto es la neutralidad climática para el 2050, que amenaza con una mega crisis europea, lo que provocará una pérdida notable de bienestar y empleo. Y además advierte, no funcionará sin cierto grado de ecodictadura. Evidentemente tienen que prohibirte muchísimas cosas para que esto funcione. Es por eso que están
justamente invirtiendo tanto dinero en propaganda y en educación, sobre todo de los niños, para que sean sus agentes de este cambio en nombre de proteger realmente al planeta. Así que este analista describe cómo él está dudoso de que este acuerdo verde se va a promocionar en todos los ámbitos como una nueva estrategia de crecimiento y que le permitiría a la Unión Europea convertirse realmente en una sociedad justa y próspera. Si bien dice esto puede verse bien en el papel, escribe Heyman, para lograr la neutralidad de emisiones de carbono para el 2050, la economía europea y todos sus sistemas políticos y legales tendrían que cambiarse fundamentalmente. ¿Qué mejor tener una crisis como esto para poder cambiar todo completamente? Así que por el momento, todas estas consecuencias revolucionarias de la agenda climática de la Unión Europea para la vida cotidiana son todavía relativamente abstractas, dice. Para la mayoría de los hogares siguen siendo aceptables. Pronto, sin embargo, el camino hacia la neutralidad climática requerirá intervenciones drásticas en la elección de los medios de transporte, el tamaño de la vivienda, los medios de calefacción, la posesión de bienes de consumo electrónicos, así como las restricciones en el consumo de carne y frutas tropicales. Además, advirtió que estas restricciones e infracciones provocarán inevitablemente una resistencia política masiva. Algunas partes encontrarán argumentos en contra de políticas estrictas, dice, de protección del clima, si estas últimas conducen a un aumento significativo de los precios de la energía o a las restricciones de la libertad personal y los derechos de la propiedad. Y no nos engañemos, dice, estos partidos encontrarán el apoyo de votantes. A nivel de la Unión Europea habrá importantes conflictos sobre la distribución que puedan contribuir más a divisiones dentro del bloque, dice. ¿Estamos preparados para afrontar esa polarización? Así que habla que todo este impacto de la política climática actual en la vida cotidiana todavía sigue siendo, en cierto modo, aceptable para muchos hogares, pero que esto no se va a poder implementar sin una ecodictadura. Bueno, y aquí la reflexión final de él, porque dice, es posible que tengamos que preguntarnos si y en qué medida podemos estar dispuestos a aceptar algún tipo de dictadura ecológica en forma de ley reguladora para avanzar hacia la neutralidad climática. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué debemos hacer si los propietarios no quieren convertir sus casas en edificios de cero emisiones, si no tienen los medios económicos para hacerlo, si hacerlo no es posible por razones técnicas o si las inversiones relacionadas no dan resultado? Así que bueno, ahí lo tienen, un compilado de algunas noticias que se van entrelazando y nos permiten ver un poco más allá con los ojos, dentro de los ojos de la gente que está moviendo justamente esta agenda, que dicen ser tan defensores del pueblo y de estar tan preocupados de cambiarle la vida a todo el mundo, pero sin embargo ellos no se van a bajar ni por un segundo de sus grandes yates en medio del océano, donde no hay ni siquiera problema de distanciamiento social. No, probablemente por la batería ni siquiera van a llegar los drones que pretenden implementar ahí. Así que esto, como siempre, es una realidad para estos señores feudales y para el resto del mundo lo mismo que pasa siempre en este tipo de fantasías. Así que bueno, quédense atentos a otro episodio de Contracultura News muy pronto aquí. Les recuerdo, nos pueden apoyar abajo en nuestros enlaces que tenemos abajo en la descripción de cada video. Si quieres apoyarnos para generar más contenido, somos un medio independiente. Nos financiamos gracias a la contribución de nuestros fans que creen y valoran nuestro trabajo. Así que te agradecemos muchísimo por eso y recordarles que también pueden visitar desde ya www.contracultura.tv. www.contracultura.tv es un sitio, es el canal oficial de los videos aquí de Contracultura, un espacio nuevo, un espacio con libertad de expresión, donde vas a poder encontrar cada día muchos programas más. Así que no olvides visitar www y suscribirte a www.contracultura.tv. Por solo lo que vale una taza de café, vas a poder disfrutar de este contenido y nos vas a ayudar también a que sigamos creciendo e invirtiendo más en este proyecto. Espero que todos se encuentren bien, seguros en sus lugares. Nos vemos en un próximo programa aquí en Contracultura News. Hasta la próxima.